Me siento con la urgente necesidad de buenas noticias. Dime que encontraste algo útil. Algunas cosas, mi señor. Y a alguien. Él vive. Justo la ventaja táctica que necesito. Yo siempre vuelvo. Lo sé. Muchas de las cosas que verán en el video ya es demasiado tarde para hablar sobre eso, pero no quería que el trabajo de mi vieja laptop, que en paz descanse, fuese en vano. Así que mejor tener calidad antes que cantidad en esta recopilación. Y además se vendrán unos cuantos más videos de noticias casi semanalmente. Así que disfrútenlo. Hey tú, ¿Quién, yo? ¿quieres apoyar a Artal de una forma fácil? Sí. Es muy sencillo. Compra tus artículos de AliExpress desde el link que está en la descripción o ingresando este código en el buscador, donde podrán encontrar varias figuras que pueden ser de su interés, tales como la increíble versión de Strafe por Byway, el Masterpiece Movie Stinger de Unique Toys, el Yolo Park de Optimus de TLK, las dos nuevas figuras de bloques Megatronus y Fetching Optimus, además de varios keybos, como el MD005 Optimus SS86. Y por si a alguien le interesa, también con el deco de Evangelion, el keyboard del SSH of Extinction Optimus, que es idéntico al original de Hasbro con la misma caja, el keyboard Optimus de Transformers One de tamaño Voyager, y por último el KU con el mismo empaque de mi versión de Lego. Vaya, son muchas copias de mi jajaja. Al hacerlo estaría saludando a Artal mucho, además de poder financiar los buscas al nuevo integrante de la familia. Gracias. Fin del comunicado. A rodar. Empecemos con el KO del Magnificent Mecha Optimus de Bumblebee Movie. Desde su lanzamiento aproximadamente en el 2022, por fin se le dio un KO a esta figura que esperemos que le haga justicia. Por lo poco que recuerdo, la figura que sacó esta compañía tenía pequeños reportes de fisuras como fallos en la pintura y una calidad cuestionable de plástico, además del gran conflicto de si vale realmente la pena pagar $250 por él. En este caso, esta cuarta compañía llamada Transform DW presenta al TDW-11, que vendría siendo un leve oversize del que sacó Magnificent. Este KO tiene una reducción notable de accesorios, puesto que vendrá solo con básicos, que por si no lo sabían o no estaban al tanto, el molde base venía con piezas extra para tener las dos facetas, modo terrestre como cybertroniano, y un hacha con dos espadas inspirados en su versión del Bayverse. Para este KO solo se le incluye el mismo rifle, ya que la espada y hacha que tiene están inspiradas en el de Rise of the Beast, y una gran mejora fue que no tendrá manos intercambiables, al contrario, serán completamente articuladas. El resto de la figura es exactamente igual, conservando la misma jugabilidad, articulación, el gimmick de poder sacar la Matrix, buenas articulaciones y casi las mismas aplicaciones de pintura. Algo que sí nos tomó de sorpresa fue el repentino anuncio del KO del Studio Series Age of Extinction Optimus, el controversial Leader Class, y este KO tiene cositas muy sutiles, casi imperceptibles, que mejoran al molde. Las aplicaciones de pintura son exactamente iguales, pero lo que analizaremos es lo siguiente. A simple vista no se ve ninguna diferencia, pero gracias a quien filtró el KO nos detalla cuál es la copia y cuál es el de Hasbro, y en las imágenes podrán verlo. En la izquierda es el KO y la derecha el de Hasbro. Como verán en sus pantallas, estas piezas no tienen muchas diferencias una de la otra, pero donde sí hay un cambio muy sutil, pero deja mucho de qué hablar por la mala gestión de detalles que Hasbro pone a sus figuras, es que el KO tiene esculpido completamente toda la cubierta térmica perforada. Y sí, así se llama esta pieza de los camiones. Bueno, esa sería la única diferencia al lado del de Hasbro, y tras algunas semanas de espera, por fin ya salió a la venta. Y lo curioso es que no fue hecho por alguna third party, al ponerle otra caja o renombrando al personaje. Simplemente se la jugaron y lo lanzaron con la misma caja que Hasbro. Y esta no sería la primera vez que sucede, ya ha pasado anteriormente con 3 figuras y fueron las más resonadas últimamente, y estos serían Brawl y las dos versiones de Starscream, que usan la misma caja y detalles que las versiones originales de Hasbro. Lo bueno es que ahora las tiendas del Express te especifican cuál es el KO y cuál es el original, y si quieren comprar cualquiera de los dos, aquí les dejaré los links de compra más los códigos de descuento para esta figura, que estará en la descripción como en el comentario fijado. Últimamente New Age
ha estado un poco perezoso, puesto de que han sacado repintados de sus mismas figuras. Uno de ellos es el NAH27U David, es decir, Optimus, pero con el brazo de Megatron como en Skybound. Sí, no mentí cuando dije que era una gran tendencia hacer muchos KOs de Optimus con ese brazo. Algo positivo es que no solamente incluye el brazo, se tomaron la molestia de repintarlo con un deco más sombrío, replicando la estética del cómic, como añadir un rojo y azul amarillento, y a cambio de piezas blancas como el del molde base, o bueno, en G1, esas mismas piezas serán pintadas de gris amarillento. Para los que tengan la duda, contará con los mismos accesorios como 3 pares de manos, unas en puño para sostener armas, unas señalando y otras extendidas. También vendrá con el rifle y hacha, pero en este caso no será de color naranja, sino azul, y obviamente con la jugabilidad de tener la Matrix y poder guardarlo en el pecho. Esta figura es pequeña, así que no se escala con Studio Series u otra línea, pero lo que sí es llamativo es su increíble articulación nivel Masterpiece para ser algo pequeño. Por el momento no tiene fecha de salida, pero asumo que saldrá en septiembre u octubre aproximadamente, y su precio puede que ronde entre los 70 a 85 dólares. Los otros dos repintados vienen a partir del molde de Hoist, que prácticamente es igual al Trailbreaker. Algo bueno es que New Age hizo canon una de las propuestas más pedidas de los coleccionistas hacia Hasbro para la línea de Legacy, o en todo caso para Age of the Primes, que es convertir a Hoist como Ratchet de Animated, ya que calza perfectamente. Y para esto, New Age nos presenta al H65A Shivago. Algo curioso que pasa únicamente con este repintado es que, a pesar que tu mente sepa que está basado en el personaje de G1 como cuerpo base, por las aplicaciones de pintura y la cabeza muy similar al de Animated, te hace creer que es una figura completamente ajena en ingeniería. Eso dice mucho por la buena distribución de aplicaciones de pintura, aunque personalmente me hubiera gustado que venga con uno de sus cuernos rotos, representando más al lore que tuvo en la serie. Pero igual, es un buen detalle. El modo vehículo no se queda atrás, ya que fácilmente pudieron haberlo repintado y listo. Aquí pasa todo lo contrario, le agregaron las sirenas y esculpieron la parrilla junto con los faros delanteros para aproximarse a más no poder al de la caricatura, dándole muchos puntos al cuidado de detalle. En cuanto a accesorios, viene con 3 pares de manos, unas en puño para sostener armas, otras con las palmas extendidas, y las últimas, aunque parecen ser accesorios como armas, realmente son las manos sosteniendo los ganchos. Siento que perdieron la oportunidad de agregar otras cosas más, como el generador de pulsos electromagnéticos, o para hacer referencia a su figura de los 2000, un kit de herramientas. El otro es un personaje poco conocido llamado Scorch, uno de los integrantes de los Turbo Masters. New Age lo nombró como el H65U Cannonball. Comparándolo con su figura de los 90, que fue exclusivo de Europa, representaron todos los detalles posibles, como la buena distribución de aplicaciones de pintura, al tener brazos azules metálicos, antebrazos amarillos, contando con un nuevo esculpido de cabeza que se aproxima a como era su juguete original. Lo único igual con los demás repintados es que solo cuenta con 2 pares de manos, una para sostener el arma y otras con las manos extendidas. El único nuevo accesorio que tiene es un arma cilíndrica idéntica al que tenía la figura original. El modo alterno es igual al molde base sin ningún cambio, pero lo que sí es interesante fue la forma en la que se integra muy bien el arma. Fuera de eso, todo es igual como con Ratchet en articulaciones y transformación. Los precios que tendrán ambos es de 99 dólares y se tiene previsto de que salgan en septiembre. Tras una producción lenta de figuras KO por parte de Byway, desde copias innecesarias como un dropkick tamaño Voyager y un repintado que ni al caso, sacaron un Optimus de Transformers One tamaño Voyager que mejora varias cosas comparando al de Hasbro, pero donde sí se volvieron a posicionar como los reyes de KOs fue cuando anunciaron a Strafe o Swoop de Age of Extinction, un Overface muy modificado de aquel deluxe del 2014. Mi momento ha llegado. ¿Pero qué haces? ¡No! ¡No lo hagas! ¡No vale la pena! ¡No! ¡Wey! ¿Ah? Esto fue un sueño.
Se dice que su tamaño constará de unos 25 centímetros aproximadamente, para que haga escala con el Grimlock Oversize que sacaron previamente. En el modo Pteranodon tiene cambios considerables sin dejar de lado la increíble selección de pintura metálica entre Gunmetal Grey y azul. Tiene muchos detalles esculpidos en todo el cuerpo. Lo más llamativo fue que esculpieron bien las cabezas como en el modelo CGI, y lo que no pensé que harían fue moldear la parte interna de la garganta con un círculo con 4 pequeños orificios, que es exactamente igual al de la peli. Este modo será gigante y es por las alas, ya que estas de un extremo al otro medirán unos 70 centímetros. That's quite big. Impressive. Lastimosamente, por la estructura de los brazos y alas, estas se verán limitadas para moverlas. La última parte articulada es la cola doble al tener 3 puntos de movimiento. El modo robot es sublime, se asemeja muchísimo a los escasos 15 segundos que lo pudimos ver en la película. Modificaron casi por completo varias partes, como la transformación de los pies, al ya no tener que poner las garras del modo alterno en las rodillas. En cambio, estas serán parte de los talones. Incluirá mandíbulas en los bíceps, las cuales fueron piezas que pasaban desapercibido en el render. El mayor punto negativo que tenía el Deluxe de Age of Extinction era lo limitado que era la articulación de los brazos, ya que solo se movían como si fuese un mono. En cambio, este tendrá mucha articulación, como rotación de los bíceps y flexión. Las muñecas podrán rotar 360 y contará con dedos individuales con 2 puntos de articulación. Lo único que me hace un poco de conflicto es el pecho, que se ve un poco pronunciado. El único accesorio que tiene es una espada, que gracias a estas personas que comentaron tanto en mi short como en TikTok, está inspirada en el Frostmourne de World of Warcraft, ajustándose a la estética de los caballeros de Transformers. La pintura azul que tiene es para intentar replicar el fuego que emerge de la espada en el videojuego, e incluye letras cybertronianas. Un cambio interesante es que reemplazaron el cráneo de la cabra con cuernos para colocar el emblema Maximal, pero con cuernos. Cuando la figura esté disponible a la venta, estén atentos a la pestaña de comunidad de mi canal, porque ahí lo compartiré juntamente con códigos de descuento de AliExpress. Después de un poco más de un año de espera, finalmente ya está a la venta el UTR-09 Red Destroyer, es decir, el MPM Stinger por parte de Unique Toys. En su momento ya había analizado el prototipo, pero en esta ocasión ya lo tenemos con las aplicaciones de pintura correspondientes, además de imágenes de stock para poder verlo en su máximo esplendor. Al igual que los previos trabajos de Unique Toys, como Lockdown, Optimus, Galvatron, Dino y solo ellos, porque no recuerdo más figuras que sean decepcionantes. Esta figura será espléndida y espectacular. Bueno, el modo vehículo, a pesar de no ser licenciado, es idéntico a más no poder al Paganiwaira que usaron para la película. Lo más llamativo, además de lograr las proporciones del vehículo, no se nota para nada el gran paneleado que tendrá la figura para ocultar todo este modo en el robot. Tendrá un exquisito color rojo un poco oscuro con un negro mate que lo complementa muy bien, añadiendo las franjas grises a los lados. El modo robot es una cosa de otro nivel. Como pasó con Dino o con Galvatron, lograron plasmar en un plástico transformable semejante diseño que no tiene nada del vehículo, salvo algunas cosas que sí se verían en el render a computadora. Algo que mencioné el año pasado al ver el prototipo fue la extraña e interesante decisión de hacer que la unión de las ruedas delanteras sean las mismas para los hombros. Parecía que iba a ser algo estorboso al momento de articularlo, pero ya teniendo la figura final no se ve para nada comprometido, algo muy contrario a lo que sucedió con el SS-116 Bumblebee. Las únicas cosas del modo alterno que se pueden ver, y es completamente justificable, son los faros delanteros del vehículo en los hombros. Una de las cosas que no me terminó de convencer, pero se entiende, fue la ejecución un poco extraña de los discos ninja al verse como los propulsores de la Mark 50, ya que en vez de verse como 4 alas, parecen que van en la misma dirección hacia arriba, pero eso es lo de menos. Algo de lo que poco se habla es que los diseñadores de Unique Toys pensaron en todo al ejecutar la transformación, y es poner algunas partes del modo vehículo de forma estratégica, y una de las que más me llamó la atención fue el de las pantorrillas, al colocar la parte trasera del vehículo en esa zona, tal cual lo tiene el modelo CGI. Por parte de las articulaciones, Stinger será muy dinámico y versátil, al igual que lo fue Dino, para poder replicar muchas poses que hizo en la película y otras para que expreses tu creatividad. En cuanto a la escala, digamos que está bien, pero es levemente más alto que Bumblebee cuando debió de ser del mismo tamaño, ya que este le lleva casi una cabeza de altura. En
en el modo vehículo sí lo son, y es extraño que en el modo robot sea un poco más alto. A lo mejor alguna 4Party como Cyberera u otra le reduzcan un poco el tamaño para que sí haga una mejor escala. En cuanto a sus accesorios, tendrá algunos integrados como removibles. Estos últimos serían el cañón en forma de tenaza de cangrejo, idéntico como se vio en la película, y como dije en su momento con el prototipo, no le veo un sentido alguno al incluir la misma cuchilla que Dino, pero en esta ocasión será de color rojo. Además vendrá con otras cuchillas que serán de color negro que se pueden usar con las manos o sobre las muñecas. Y sí, son accesorios inventados. Y casi olvidaba que para el modo vehículo tenemos los lanzamisiles que podemos colocar a los lados gracias a postes de 5 milímetros. Los únicos accesorios integrados solo serían los lanzamisiles a la altura de los codos. Y como spoiler, nos dejaron el render de su versión de Bumblebee con el Camaro 2014, que por obvias razones será un remolde extenso de Stinger. Si quieren conseguir al Red Destroyer, lo pueden hacer desde el link de compra de AliExpress y les dejaré códigos de descuento para que les salga un poco más barato. Y todo esto estará en la descripción o comentario fijado. Para la línea de Age of the Primes, lo primero que se anunció fue el primer set de 4 figuras que ahora que lo veo es igual al de Buzzworthy Bumblebee con el Worlds Collide, donde incluirá un Nemesis, un molde de Bumblebee y un Titan Return. La diferencia es que a cambio de alguien de Beastwars fue uno de G1. Bueno, en este set agregaron al tan esperado y pedido Nemesis Prime de Transformers Animated. Esto fue algo bueno como malo, debido a que este pack es exclusivo de Target y para la mayoría de Latinoamérica se nos complicará conseguirlo. Nemesis no tiene ningún cambio con el molde base, pero el patrón de colores siempre se ve épico y poderoso. Pero para darle más presencia aplicaron lo mismo que con el Nemesis Primal del pack anterior. Esculpieron el Mode Plate que le hizo tanta falta a Optimus. Y bueno, no se sorprendan si en unas semanas DNA repinta por segunda vez el Uber Kit de Optimus. El siguiente es Bomber, uno de los minicons tan pedidos de los coleccionistas, pero aquí sí hubo un pequeño descontento y no los culpo. Para Age of the Primes reutilizaron el Studio Series 86 Bumblebee, un gran desacierto, ya que si vemos su juguete ochentero era un repintado de Cliff Jumper, incluso muchos ya habían hecho el custom del personaje con ese molde. Fue una decisión algo extraña, la diferencia más notable con el molde base es obviamente el nuevo esculpido del rostro y la nueva tonalidad de amarillo con cristales negros. Y si no me equivoco, creo que ya tendríamos a todos los minicons. En caso esté olvidando alguno, pueden dejármelo en los comentarios. El tercer componente del pack es Ultra Magnus G1 sin la armadura como repintado de Optimus, es decir, simplemente el camión de color blanco, como muchos KOs han hecho. Este Magnus usa el tan querido molde de Optimus actualizado de los 80s que salió en Legacy United. Como ya vieron, su único cambio es el color pasando de rojo y azul a un blanco total con detalles celestes oscuros. La hacha pasa de naranja a celeste y eso sería todo. El resto sería exactamente igual en transformación y contando con neumáticos de goma. El último componente sería nuevamente otro que proviene de Titan's Return. Y sí, esto ya se volvió una gran costumbre para Age of the Primes en traer figuras de esa línea. Bueno, en este caso tenemos a... ¡Yo soy Toro, Tenemos a Horry Bull, personaje Headmaster que si bien no salió en la secuela de japonesa de G1, sí estuvo presente en la continuidad de los cómics de Marvel y con algunas apariciones en los de IDW del 2005. Este Decepticon se transforma en un toro y para esta actualización no es un molde original, se tomó de base a Skullmasher, por eso se ve tan extraño con piernas pequeñas y un torso desproporcional, haciéndolo ver como un toro deforme. A pesar de ser un remolde extenso y que el modo alterno se vea feo, el modo robot lo compensa, ya que se aproxima considerablemente a cómo se veían las viñetas o los artes promocionales para los empaques. Asimismo se le añadió una barra de estadísticas en el pecho como tuvo el juguete de los 80s, siendo estos el de velocidad, fuerza e inteligencia. Como dato curioso, Horry Bull siempre estaba con otros dos Headmasters, Fangry y Squeezeblade, que casualmente los tres han salido recientemente en sets de 4 figuras. Pero por si les interesa saber el precio, iba a costar aproximadamente $90 y se tiene pensado salir a principios de septiembre. Ahora sí seguimos con los que fueron spoileados y salieron en el stream de Hasbro Pulse, que por si les interesa ver cómo interactuó con ustedes o cómo fue mi reacción, pueden verlos desde aquí arriba. Nos revelaron un total de 5 deluxes, 2 Voyagers y 4 líderes. Entre los primeros deluxes fueron los 2 últimos integrantes para completar a Superion, siendo estos Fireflight, que vendría siendo un remoldeado de Slingshot.
Las diferencias que tiene uno del otro, además del cambio de color base al pasar de blanco a rojo, tendrá un buen esculpido en el rostro que se aproxima al de la animación. El pecho tiene otro moldeado pareciéndose a una rejilla casi como lo fue en la serie, aunque no es del todo preciso, ya que le hace falta una ranura roja en el pectoral, al igual que el logo Autobot en el lado izquierdo. Lastimosamente vendrá con las mismas armas, siendo 2 pistolas de doble cilindro, perdiendo la gran oportunidad de poner la ametralladora doble que tenía originalmente. El modo Jet sí tiene cambios significativos para poder alejarse del molde base, como cambiar por completo la nariz y cabina del piloto, asimismo reestructurar la parte superior del avión al integrar un nuevo par de alas. El resto es idéntico. El otro Aerial Bot sería Skydive, un remoldeado de A-Raid. Ambos son un caso muy curioso, ya que el modo alterno es de un color distinto al del modo robot. En el caso de Skydive, el jet es de color blanco con partes negras, mientras que el robot es negro con rojo y partes blancas. Las diferencias que tiene, aparte del nuevo esculpido de rostro, se sitúa en uno de los pectorales, el izquierdo para ser más precisos. Ahí estaría una placa que tapa un hueco, y tiene pintado el logo Autobot. De los 4 deluxes es el que menos se aproxima al modelo de animación, ya que al estar comprometido por el otro Aerial Bot, la parte de la pelvis, brazos como el torso no pudieron ser esculpidos de diferente forma, y a diferencia de Fireflight, este se incluye una de sus armas que usaba constantemente, más uno extra. El modo Jet sí tiene cambios muy notorios que se aleja completamente al del molde base. Lo más notable fue cambiar las aletas verticales al contar solo con uno, y como en cada wave nos presentaron a unos cuantos más de los 13 Primes. El deluxe que tenemos en este caso es de Micronus Prime, que de acuerdo al lore es el primer Minicon en la franquicia. Este fue un caso muy particular, ya que a diferencia de los demás que combinan distintas encarnaciones vistos en los cómics de IDW o en series, este se basa completamente en su aparición de Red 2015, una serie odiada y querida por muchos. Varios de nosotros nos comimos tremendo bait al creer que nos darían un Micronus tamaño deluxe con la silueta que vimos en el póster de la línea. El Micronus se transforma directamente en un disco que en realidad sería el emblema de los Minicons, conocido también como Minicon Plate, visto en armada. Además viene consigo con una de las reliquias, siendo la piedra quimera, que sí es prácticamente una versión pequeña de lo que él se transformaría, y esta reliquia es la responsable de canalizar, amplificar o compartir poderes entre los Transformers, especialmente entre aquellos con una conexión cercana, es decir, combiners o equipos de élite. Algo que quizás le juegue en contra es que está compuesto de plástico translúcido. Lo que es evidente es que iba a ser un Core Class sin más, pero al extinguirse, los diseñadores de Hasbro tuvieron la gran idea de implementar algo para que justifique el precio deluxe, y este sería la tan aclamada armadura Apex. Lastimosamente no se parece al de Transformers Prime. Lo que sí es interesante es que uno de los diseñadores, que sería Mark Plonus, mencionó que se replantó varias cosas para diseñar un modo alterno, ya que al ser el primer Minicon, quería integrar una armadura que copie movimientos y que pueda alimentarlo también. Añadió que la armadura serviría como weaponizer, con la misma función que tuvieron esas figuras desde su origen en Siege, y es desprenderse algunas partes para ponérselos a otras figuras y darles más artillería o volumen. En cuanto al modo alterno, fue lo más curioso, ya que se aleja de lo normal, puesto que es una moto de una sola rueda que Micronus maneja, y esto realmente es un concepto muy interesante. El último deluxe fue Venom. ¡Es el mejor nombre de la vida! Realmente se llama Venom, pero lamentablemente por temas de derechos de nombre y porque ahora tanto Marvel como Sony ya tienen apropiado ese nombre, Hasbro optó por evitar pagar derechos usando una variante que tenga casi la misma esencia. Este Insecticon, si no me falla la memoria, sería el último que faltaría para completar a todos los de G1 o de los cómics, que dicho sea de paso, este personaje proviene originalmente de los cómics de Marvel, luego en Dreamwave y posteriormente en los de IDW en el 2005. Lo que me gustó mucho es que no es un remoldeado de otro Insecticon, como lo hicieron en el 2-pack de Mayhem Attack Squad con Chop Chop y Barrage. De acuerdo a su descripción, él vendría siendo el líder de todos ellos, y lo que lo hace tan llamativo es su paleta de colores extravagantes al contar con piezas verdes y naranjas, y a diferencia de los otros de su especie, este tiene algo particular, ya que no tiene las patas de insectos en los brazos o piernas, sino forma parte de la espalda, y las alas, en vez de verse como una capa, estas salen de su torso para acomodarse como alas inclinadas, al igual que lo tuvo su primer figura. Aparenta tener buena articulación y no se siente tan comprometido por las alas en las axilas. En cuanto a sus accesorios, cuenta con dos, un rifle y una especie de mini hacha. Y para los que tienen la duda, el insecto en el cual se basa es un cicada. Por el lado de los Voyagers tenemos el primer repintado de Red Alert, y este sería Flatline.
un personaje cuyo origen se remonta en los cómics de ADW 2005 y este vendría siendo la contraparte de Ratchet para el bando de los Decepticons, pero a diferencia de lo que muchos piensan que podría ser como Knockout, que era solamente un médico, este tenía algo más turbio por detrás. Y es que experimentaba con sus pacientes y hasta desmantelaba Autobots para reparar a los de su bando. Este repintado sería la primera vez que tiene una figura desde su creación en los cómics, y a decir verdad el molde le queda perfecto, e incluso me arriesgaría a decir que se ve mucho mejor que Red Alert. Contará con la misma transformación y accesorios, lo único nuevo es la cabeza que está inspirada en el cómic. El modo alterno, si bien sigue siendo lo mismo, pero en negro, se le dio un distintivo con el molde base, al tener pintado un electrocardiograma en los laterales del vehículo, como si fuera una ambulancia. El segundo es otro de los 13 Primes, siendo el mismísimo Alpha Trion. Hace un tiempo se habían filtrado su modo alterno que era muy ajeno a lo que ya nos estaban acostumbrando desde Titan's Return, al ser un jet y no un león. Bueno, este nuevo Alpha Trion fue una grata sorpresa, ya que sería de las pocas veces que tiene un molde propio, puesto que es muy común por parte de Hasbro hacerlo un repintado. Algunos ejemplos muy conocidos fue al repintar a Vector Prime de Cybertron, y el más reciente hace unos años fue repintando el Studio Series 86 Scourge. En esta ocasión no nos dieron la versión típica de un Alpha Trion viejo, sino que lucirá joven al contar con un mostacho. Y algunos se preguntarán, ¿por qué joven? Pues es una referencia a cómo lucía cuando estaba con Orion Pax, Ariel y Dion. Lo que más me gustó de esta actualización es la gran fidelidad con el modelo de animación, y a pesar que el modo jet es inventado, fue un gran plus para que el cuerpo tenga más libertad al tener una gran jugabilidad. Y hasta el momento, de los Primes que han salido, es el que tiene más. Contará con un total de 4 accesorios, de los cuales 2 son parte de él, como el escudo, que es el tren de aterrizaje, y el otro sí se integra dentro de él, que es el emblema Autobot en el torso. No hay una razón específica del por qué lo hicieron, pero varios intuimos que su intención fue de tener 2 versiones de Alpha Trion, uno como parte de los Autobots y otro como una entidad neutral. Los otros 2 accesorios son lo mejor, ya que emana la pura esencia de lo que realmente representa Alpha Trion, al ser un historiador y el guardián del conocimiento de Cybertron, contando con un libro y pluma. Esta última también puede funcionar como una daga, pero lo que realmente fue sorpresivo es el Covenant of Primus, o el Pacto con Primus. Este libro no se abre simplemente en 2, sino que contará con 2 páginas extra que le dan volumen. Eso realmente fue cuidar el detalle a más no poder. Por lo poco que vimos, las hojas tienen escrito algo. A un lado podemos ver a Cybertron y al otro la famosa frase ¡Hasta que seamos uno! Y abajo de eso, el emblema de Alpha Trion. La última figura de esta tercera wave es Onyx Prime. Hace un mes aproximadamente ya había hablado a detalle sobre sus características y de dónde se inspiraron para hacerlo un Triple Changer. Lo único nuevo que nos dijeron fue cómo se llama la reliquia que lleva consigo, y es su cetro Triptych Mask, o máscara tríptica. Es conocido por ser uno de los artefactos que permite a su portador contemplar visiones del pasado, presente y múltiples futuros posibles. Comúnmente su diseño tiene 3 máscaras que representan los distintos tiempos, como ya mencioné, y es un detalle interesante que lo hayan incluido como un cetro para Onyx Prime. Ahora yendo con las cosas exclusivas, para Amazon tenemos el tercer 2-pack para esta línea, donde se incluye a Slugslinger y Sandstorm, 2 figuras repintadas, y una de ellas es nuevamente proveniente de Titan's Return. Este último, a diferencia de Topspin o Carnivac, que tenían pintura de su versión Diacron o del personaje al cual representa respectivamente, Slugslinger usa pintura similar a como era en la serie de Headmasters, contando con un particular azul oscuro, muy diferente a como lo tenía su contraparte de Takara en la línea Legends para su respectiva línea, haciéndolo ver mucho mejor. Y bueno, Sandstorm es Sandstorm, no tiene ningún cambio en sus aplicaciones de pintura, ni nuevos accesorios, ni nada. Lo único novedoso es el esculpido del rostro, el cual fue el punto central de crítica cuando la figura base salió en la última wave de Legacy Unite, ya que esa versión tenía el rostro con Battle Mask del juguete de los 80 y no como en la serie. Y para aquellos como yo que hicimos una figura más fiel de este personaje, esta es una muy buena oportunidad de conseguirlo, además de que tenemos un buen Titan Return. Y por si tienen la duda, este pack costará $75 y se tiene previsto salir el 1 de octubre de este año. Ya para finalizar con todo lo que respecta a esta línea, tenemos otro 2-pack para la sublínea de Generation Select. Nos presentaron a 2 Dinobots más con el deco de G2. Se me hizo muy curioso que lo hayan puesto de esta forma y no lanzarlos como líderes en la línea regular, ya que eso sí lo hicieron con Grimlock en la Wave 1. Pero bueno, en cuanto al empaque, al igual que con Trypticon, y algo que me agradó mucho cómo lo ejecutaron en esta línea, es que simplemente no son las siluetas
de los personajes, como lo hicieron desde Legacy, sino que tienen manchas de pintura que son las que tiene el personaje como color principal. Tiene pintadas partes doradas para las extremidades y cabeza, junto con rojo y verde para Snarl y Slug respectivamente. No tienen cosas nuevas, solo conservan sus armas, y para el caso de Slug no va a incluir a Spike con el Exosuit. La sorpresa que anunciaron para culminar este stream, y lo único que no fue filtrado, había sido el pack aniversario de los 15 años de Revenge of the Fallen, y sus integrantes fueron el SS-31 Megatron Battle Damage, SS-62 Soundwave Satélite y el SS-91 The Fallen. Si bien fue un set que cuenta con dos muy buenas figuras y una horrible, muchos vimos que era más lógico que el tercer integrante fuese algo más coherente en incluir como a Starscream, puesto que este set está inspirado en la batalla final de Egipto, pero la razón por la cual se incluyó al feo modo satélite de Soundwave se debe a que este tripack es una referencia al Gathering at the Nemesis, que salió exclusivamente en Toys R Us con los mismos integrantes en aquel 2009. Lastimosamente ninguno tiene una variación de pintura tan notoria como lo fue con los packs aniversario del 2007 o inclusive con el anterior que salió con Jetfire, Optimus y las trillizas, que en este caso el anciano es el que tenía una pequeña variación de color metálico. Aquí todos tienen lo mismo, y el único que tiene una leve variación fue el Battle Damage de Megatron, debido a que le quitaron la quemadura del rostro para poner más en los muslos. Por si quieren saber su precio, en Amazon costará unos $125 aproximadamente, y se tiene previsto salir a inicios de noviembre. Para el segundo stream de Hasbro dijeron explícitamente que hablarán sobre los Studio Series de este año, lo cual ninguno fue una novedad, puesto que Takara los había revelado con anterioridad, además de que algunos fueron filtrados, pero dos de ellos sí fueron unas sorpresas alucinantes. Entre los deluxes tenemos un total de 4. La primera es Elita One de Transformers One, completando por fin al cuarteto de mineros. Esta figura ya la había analizado hace unos cuantos videos atrás, cuando se reveló juntamente con Sentinel y Bumblebee el año pasado. En el stream no dijeron nada nuevo salvo por la interesante transformación del pecho para ocultar las ruedas del modo alterno, algo ingenioso para no tener las piezas sobrando en alguna parte del cuerpo. Además, días posteriores se revelaron imágenes a detalle de ella, mostrando una de las características que a muchos les preocupaba a pesar de que ya lo había aclarado anteriormente, y es si el jetpack se podía remover, y sí, es completamente removible. Además, es compatible con sus compañeros, ya sea Optimus, Bumblebee, Megatron, y con muchas otras figuras que tengan un puerto de 5 mm en la espalda. Su único accesorio es el mismo rifle que tiene Bumblebee, pero de color plateado. El único punto negativo que tiene la figura es tener las piezas del modo alterno sobresaliendo en los codos, pero fuera de eso sí cuidaron muchos detalles de su silueta y la articulación. Siguiendo con esta película, su compañero de Wave sería el líder de la guardia de élite, Starscream. Actualmente ya hay una review por parte de Emgo, así que no hay mucho de qué hablar, pero lo que sí es destacable es que es una muy buena adaptación en plástico del personaje y de la forma creativa de eliminar el keyboard del Tetrajet al convertirlo en dos armas que se pueden combinar. Dichas piezas del Tetrajet es la aleta superior y la torreta que va en la parte inferior, y no podemos olvidar el esculpido curioso de los labios. Asimismo, de decirles que no se sorprendan si en los próximos años de esta línea terminen explotando el molde como lo hicieron con sus contrapartes de Siege, Earthrise e incluso con las versiones de Bumblebee Movie, ya que este molde tiene para rato. Y por si creían que el Baverse solo regresó para la web pasada, en esta web también vino uno nuevo, pero en este caso sería para la sublínea de Concept Art, siendo esta Widowmaker. ¡Ay, no manches! ¡Qué viejota! Si bien ella no salió en la película, sí estuvo pensado su aparición, y esto se sabe gracias a artes conceptuales. Los expositores afirmaron que no se tenían claro en su totalidad a qué facción iba a pertenecer, debido a que pudo ser parte tanto de los drones reanimados de KSI o como parte de los mercenarios junto con Lockdown. Lo que más sorprendió a todos fue por la forma interesante de plasmar una silueta delgada a una figura transformable, y más para un deluxe, ya que tenemos varios antecedentes de otros personajes que salieron mal y horribles, aunque tuvo pequeños problemas como en las piernas, pero esto es entendible. Utilizaron la misma transformación de las piernas de los Beacons de Transformers Prime para poder conservar la silueta delgada y poder ocultar gran parte del vehículo ahí. Asimismo, implementaron un poco de la transformación de los faros delanteros para que se apoyen en los hombros, como lo hicieron con Q. Y algo que no muchos mencionan es que las puertas se van a la espalda para tratar de emular la forma que tenía en los artes conceptuales, y sus únicos accesorios son dos cañones que se colocan en los antebrazos para dar la ilusión que estos emergen de ahí. Algo interesante que resaltar es que en los artes conceptuales ella iba a tener de modo alterno el Pagani Huayra que se terminó usando para Stinger. Esto se puede notar en algunas partes en
en su diseño como en los hombros, que son los faros traseros, y que el pecho tiene la parte frontal del cofre. Para su versión en plástico se optó a usar otro modelo casi similar pero no del todo igual, y sería un McLaren de color naranja, y lo mejor de todo es que está licenciado por la marca. Y la razón por la cual cambiaron su modo alterno no está claro del todo, y la única excusa que se me viene a la mente que podrían dar es que dirían: no es un Pagani porque se podrían confundir los coleccionistas con Stinger. Pero fuera de eso, fue un acierto hacerlo así. Como dato curioso, en una de sus varias facetas preliminares, Widowmaker tenía dos diseños, uno que se usó para la figura y la otra que venía con la cola. Además tuvo varios tipos de rostro, y uno de ellos se tomó como inspiración para Shatter del spin-off. El último deluxe es de Studio Series 86 y sería Scavenger, pero al mismo tiempo hablaremos del Voyager Mixmaster. Estos dos son los últimos componentes para tener por completo a Devastator. No iré a detalles del Combiner porque todos sabemos su gran pecado. Oh my god, bro. Oh, hell no. Bueno, estos dos ya tienen reviews por parte de Prime vs Prime, así que no hay mucho de qué hablar tampoco de esos. Pero algo que sí puedo resaltar, y ya lo he mencionado con los anteriores Constructicons, es que individualmente todos se ven mucho mejor estéticamente, también en transformación y aproximación al modelo de animación que las versiones de Combiner Wars. Pero su mayor pecado es la pésima gestión de clases, ya que todos parecen deluxes y es casi imposible saber cuál es un Voyager sin ver el empaque. El modo combinado quizá habría quedado un poco mejor y tendría mejor escala si todos fueran Voyagers y líderes. El otro Voyager mostrado fue Thundercracker de Gamer Edition. Un mes antes de su revelación oficial en este stream ya había sido filtrado. Este sería el segundo repintado que se usa del molde de Starscream, y no hay mucho que decir sobre él, al igual como cuando hablé con Skywarp. Mantiene la misma transformación, articulación y tiene el mismo accesorio de arma de melee, siendo este el mazo con púas. Lo único nuevo entre comillas es el arma, pero no es del todo nueva, puesto que es la misma ametralladora que tiene Barricade, pero para Thundercracker fue adaptado para tamaño Voyager y se le añadió un poste circular por debajo. Algo que resaltó uno de los presentadores es que cada uno de los tres tienen leves cambios sutiles en los gestos del rostro para poder diferenciarlos. Y una cosa que me gustó de todo lo que había mencionado sobre él fue una curiosidad que añadieron, y es que en algunas partes de las cinemáticas del videojuego Thundercracker tenía ojos de color amarillo y no rojos. Este sutil e insignificante detalle fue tomado en cuenta y se usó para la figura, ya que los otros dos Seekers tienen los ojos de color rojo. Olvide grabarlos, clase líder. Fueron dos. El Ripat de Grimlock SS86 y Megatron. No había mucho que decir de esos dos, puesto que ya tienen reviews. Y ahora sí, con las sorpresas fue la revelación de los prototipos de Alpha Trion y Arachnid para Transformers One. Iniciamos con Arachnid, que a primeros segundos de verla se posicionó como la mejor deluxe, y eso que no parece serlo, con ese nivel de detalle y complejidad que podría ser tranquilamente de un Voyager. El nivel de aproximación con el render de la película es abismal, haciéndola ver perfecta. Una de las características más resaltantes es que las hélices de las turbinas pueden rotar sin problema, dándole así una mejor jugabilidad. Gracias a la San Diego Comic Con pudimos ver vía renders a computadora las aplicaciones de pintura que tendrá, y el prototipo no tendrá ningún cambio y se mantendrá igual que el producto final. Resalto esto porque en su momento, cuando subí el short, había varias personas hablando diciendo que posiblemente nos hagan un Devastator 2.0 al cambiar el prototipo por algo más simple, y felizmente eso no pasará. La transformación se ve interesante, simple y divertida al lograr pasar el dron a un robot delgado, y lo mejor de todo es que no tendrá mochila. La parte que cubre las turbinas se volverán en las patas extras de la araña con unos cuantos puntos de articulación y lograr darle estabilidad. Sus únicos accesorios serán dos mini pistolas que se colocan en los antebrazos. El otro fue Alpha Trion. Mostraron dos prototipos, uno con materiales básicos y el otro con los tipos de plástico con la que vendrá la figura final. Para el modo bestia podemos notar que todo el cuerpo es plástico normal, y para los picos de los hombros, patas, cuerno y cola serán de un plástico semisuave translúcido para recrear el look de electricidad que emergía en esas zonas. Lo que me llamó más la atención es que, a diferencia del deluxe de la mainline, es que este Voyager será la versión dañada con varias abolladuras en los brazos y piernas, además de tener esculpido el óxido y vegetación que le crecía para corroerlo. Esto abarca en todo el lomo, que es la espalda del modo robot, también en los hombros y parte de las piernas. Al igual que con Arachnid, gracias a la San Diego Comic Con podemos estar tranquilos que las aplicaciones de pintura serán respetadas para intentar replicar esa característica que tuvo cuando fue reanimado por el cuarteto de mineros. Lo único que sí le hizo mucha falta fue la ausencia de la capa, porque pudieron hacerlo igual que el Megatron de Dark of the Moon. Pero en fin, y no hablé de su accesorio porque es parte
Heartforming, siendo la cola que se hace como un látigo eléctrico. La San Diego Comic Con se llevó a cabo donde se revelaron muchas cosas, pero para no hacer más largo el video, hablaré solo de una parte que fue el punto más importante para los coleccionistas, y sería la primera wave del 2026 para Age of the Primes y los nuevos Studio Series. En Age of the Primes tenemos 3 integrantes más de los Combaticons, siendo estos Brawl, Blastoff y Onslaught. Este último será un Commander y lastimosamente solo fue presentado mediante un render a computadora, pero con esta pequeña probadita que Hasbro nos dio en uno de sus paneles podemos confirmar dos cosas: Bruticus será el mejor Combiner actual hasta el momento y que Onslaught es el Commander que han hecho con más cariño. Es claro que por ser un render puede tener variaciones, pero solo mírenlo, aunque cambien algo seguirá viéndose muchísimo mejor comparado a cómo fue hecho Motormaster o el propio Commander que era Silverbolt. Lo único que faltó mostrar serían las piezas extras para el Combiner y cómo este se integrará para el modo vehículo. En cuanto a Brawl, es una mejora al verlo lado a lado con su previa versión de Combiner Wars. Ya no se ve tan comprometido por ser un triple changer y cada modo se ve libre de kibble. Además se aproxima muchísimo a su modelo de animación con una gran parte de aplicaciones de pintura correspondientes y vamos, incluso tiene el logo de Decepticon en el antebrazo izquierdo, además de tener todo bien esculpido como el rostro, piernas, etc. Algo interesante es que si prestamos atención a la estructura del torso, veremos que tiene una pequeña división y es posible que esto sea para el modo combinado, ya que el tanque se debe de colocar como una L, como en algunos diseños de la pierna de este Combiner. Los accesorios que tendrá son su clásica pistola y 2 cañones grandes para Bruticus. Por parte de Blastoff, este finalmente no será una versión exclusiva de Takara o de una edición especial, como pasó con las versiones de Combiner Wars y Power of the Primes. Al igual que el otro Combaticon, es una increíble actualización. El modo transbordador espacial luce muy bien y es de esos pequeños casos que el modo robot no sobresale tanto por debajo, como con otros Transformers aéreos. Lastimosamente por el modo robot, las aplicaciones de pintura no son tan precisas como nos hubiera gustado, al faltar más partes moradas y grises, pero eso es lo que menos importa. El modo robot tiene algunas cosas comprometidas, como los brazos que forman parte de la nariz del modo alterno, pero eso no evita que se vea idéntico a la animación. Hasta tiene el rostro con esos ojos tan saltones de color gris. El único punto regular que tiene es que las piernas usan la misma ingeniería que la de Fireflight. Solo faltaría Swindle y finalmente tendríamos al Combiner favorito de muchos. El siguiente deluxe fue uno de los más pedidos y esperados por los fans de Beast Wars, y este sería Quick Strike, o también conocido como Cobra. Este peculiar Predacon con un modo bestia combinando 2 animales, siendo este un Scorpion y una cola con cabeza de cobra. Y ya que estamos en este modo, Hasbro logró hacer lo impensable, que el modo robot no sobresalga o que se vea a leguas como ha pasado con otros personajes desde Kingdom. Este modo tiene articulación limitada, pero es la necesaria. Tendrá 4 puntos de articulación para las pinzas, las patas no tendrán movimiento, pero la cola con cabeza de cobra lo compensa por mucho, al estar muy articulada, contando con 6 puntos de movimiento, y también poder abrir y cerrar la boca. El modo robot es una cosa bien bárbara al ser casi una réplica exacta al render de la serie, desde los pies que son las pinzas del escorpión, la extraña distribución de piezas del modo bestia al modo robot teniendo brazos rarísimos como el izquierdo que son las patas del escorpión y el lado derecho que es toda la cola, cabeza de cobra, y el buen detalle esculpido en todo el cuerpo lleno de escamas. Y un detalle excelente del rostro siendo simple como se vio en la serie. Siguiendo con otros deluxes, pasemos con la continuidad japonesa Headmaster. Solo tenemos a Sure Shot, un Autobot que apareció en la serie unas cuantas ocasiones. Esta figura sería la segunda que tiene desde que salió a casi finales de los 80 y es una muy buena representación cuidando todos los detalles posibles desde proporciones, esculpido y aplicaciones de pintura, incluyendo su modo alterno. Además incluirá su Target Master Spoil Sport. Como en cada wave tendremos 2 de los 13 Primes. En esta ocasión será Quinton's Prime, conocido como el Prime de la vida. Esta versión de él se basa en cómo se vio en Covenant of Primus y personalmente se volvió mi Prime favorito por cómo está hecho. Su modo alterno es muy curioso, ya que es un 2 en 1. Por un lado se ve como un calamar, pero también se incluye piezas esculpidas como si fuese una nave cybertroniana, al contar con una cabina. El modo robot es la parte más increíble. Tiene una forma muy interesante para que parezca que sus piernas son completamente tentáculos, como en el diseño del cual se basa, y ayudó mucho a tener piernas normales con plástico translúcido para que logren pasar desapercibido. Y lo que más me agradó es que los tentáculos no son piezas que se mantengan en una sola posición, sino que se pueden mover libremente como si fuesen una falda. Y lo más sorprendente es que las piezas doradas que parecen cintas vendrán con letras cybertronianas esculpidas. Al igual que su diseño ilustrado, tiene 4 brazos, 2 de ellos que se encuentran en el torso que no tienen articulación, pero algo rescatable es que si los sientes estorbosos los puedes ocultar. Y obviamente vendrá con una de las reliquias, que en este caso
caso es la Emberstone o piedra de Ember, que se hizo más conocido gracias a Earthspark, ya que fue el responsable de darle la vida a los terranos. El último deluxe formará parte del regreso de los Junkions, Jalopy, el segundo repintado de Axel Grease. Por si no se acuerdan, el primero había sido Lockdown. Este Junkion, y creo que en esto opinamos lo mismo, es innecesario, pero sirve de alguna forma como relleno para el planeta Junkion de G1. Y como dato, el molde base de esta figura y de los anteriores había sido Scrap Hood. Y la razón de este dato que les di es porque Jalopy tendrá de regreso el accesorio del molde base, siendo una rueda con púas. El resto de la figura es igual a Axel Grease, solo con la pequeña diferencia de una pintura completamente distinta para asemejarse a un Junkion y el nuevo esculpido de la cabeza. Siguiendo con esta facción, para los Voyagers tenemos uno de los personajes de Animated que muchos queríamos y salimos un tanto decepcionados. Este sería Breakguard. Tenían todo el poder de darnos un buen remolde, pero optaron por ir por el camino fácil, y fue simplemente tomar a Trashmasher, quitarle la pintura oscura y triste para darle un deco más cartoon, y solo cambiando la cabeza, que de hecho sí tiene un muy buen esculpido similar a la animación. Si no fuese por la falta de pintura, se verían mejor los detalles esculpidos que tiene, que por si no se acuerdan, Breakguard era literalmente chatarra que se volvió un Transformer, así que su cabeza es un televisor antiguo con más cosas. Entre las cosas esculpidas tenemos las perillas, que están posicionadas de la misma forma, una raya al centro y otra en diagonal. Eso sí fue prestar mucha atención a los detalles. También tiene la agarradera en la parte superior y los dispersores de aire a los lados. Todo este increíble detalle se pierde lastimosamente por no tomarse la molestia de remoldear un poco el cuerpo. Por lo menos debieron de hacer que el cristal fuese liso y no tuviera esa estética de Mad Max. El segundo Voyager es otro de los 13 Primes, siendo Amalgamus Prime, el primer Prime que logró tener la capacidad de transformación. Y para darle aún más peso a esto, vendrá con dos reliquias, uno que es el T-Cog, el órgano que permite transformar a los cybertronianos, y su diseño es similar al de G1. Esta versión de Amalgamus se inspira en el de Covenant of Primus y principalmente en cómo fue visto en Transformers One. El modo robot es imponente, pero no tan grande al estar encorvado, pero su masa lo compensa. Al igual que Quintus tendrá 4 brazos, pero la diferencia es que cada par tendrá 4 puntos de movimiento, incluyendo manos con un punto para poder sostener accesorios. Y hablando de eso, la otra reliquia es su mítica guadaña, que al igual que él, es una pieza cambiante al convertirse en un cañón para el modo alterno. En cuanto a este, es una especie de tanque araña, pero gracias a más imágenes y comentarios de los diseñadores, lograremos tener un aproximado de 5 modos distintos, ya que Amalgamus tendrá la función de un weaponizer al poder remover piezas y ubicarlos a nuestro gusto. En unas nuevas imágenes podemos ver que parte del torso se vuelve como una especie de dron gigante, las piernas juntamente con 2 brazos en un mini tanque, y por último el otro par de brazos es un mini avión. Pensaron en todo al crear a este Prime. Para terminar, los dos clases líder que tenemos son Razor Claw, que es un repintado sin ningún cambio del molde de Tigerhawk. Lo único distinto fue las aplicaciones de pintura, aunque hubiese sido un gran detalle que para el modo bestia se incluyera la máscara que tuvo el clase Ultra, para tener una pequeña variación por lo menos. Y para los que les interesa saber cuál es el lore del personaje, su historia fue creada principalmente para la línea Universe y va así. En aquel 2005, cuando salió Razor Claw, se dijo que es Tigerhawk, pero este fue corrompido por la entidad oscura Bok, volviéndose en un ex Maximal. Esa es una historia de origen brutal. Algo así como pasó con Optimus al volverse en Nemesis Prime en algunas adaptaciones, y la más recordada fue en Kingdom de Netflix. El resto de la figura es idéntica en cuanto a accesorios y transformación. Es un repintado que selectivamente muchos coleccionistas comprarán. La última figura sería Big Convoy de Beast Wars Neo, completando así la trinidad de los líderes Maximal. Una increíble actualización que respeta el modelo de animación al tener proporciones anchas para ambos modos, además de incluir casi todos los accesorios vistos en la serie como el que tuvo su primera figura. El modo bestia es un mamut pachoncito, que gracias a Primus no sufre el síndrome de ser un animal realista que se vea horrible, como le pasó a Leo Convoy en su momento. Este tendrá un punto medio entre lo realista y cartoon. El esculpido del pelaje se ve bien, pero he visto que varias personas se han quejado porque no les convence. A mí personalmente se me hizo aceptable. Tendrá algunas partes articuladas como las orejas que se pueden mover hacia adelante y hacia atrás. La trompa tendrá 4 puntos de articulación para una buena jugabilidad. Lastimosamente las patas están tiesas, aunque las delanteras se pueden mover hacia adelante. Como dato extra, los colmillos son removibles y la unión que tienen para ponerlo en la cabeza es un puerto de 5 milímetros. Su mayor defecto es que se nota parte del pecho del modo robot y por debajo el resto del torso, como la pelvis. Pero esto se sacrificó para que el modo robot no tenga mucho kibble, que esté paneleado y acumulado como le pasó a su primer figura.
Para el modo robot, varias partes del mamut se acomodan perfectamente en la posición que deben de estar, como lo hacía en la animación, como tener la cabeza y colmillos en los hombros, varias piezas con pelaje en los antebrazos como en las piernas, asimismo de ocultar las patas del mamut en la retaguardia. Algo que me gustó es que se cuidó casi en su totalidad las aplicaciones de pintura en el cuerpo, con detalles blancos, rojos, dorados y azules, además de contar con el diferente esculpido de cada brazo. En cuanto a sus accesorios, tiene una gran variedad. Vendrá con el Energon Matrix que se puede almacenar en el pecho sin problema. También estarán los Mammoth Haken o ganchos de mamut, que no usó en la serie, pero sí los tuvo en el cómic manga como en la primera figura. Para esta actualización, dichas piezas se guardarán en la panza del mamut. Luego tenemos el arma que hacía tan característico esta versión, y es que parte de la cola, lomo, cabeza y la trompa del mamut se vuelven en el gran cañón que podrá sujetarla con ambas manos sin problema. Y si se preguntan por la estabilidad, se pensó en todo, y tendrá un pequeño tripié que se despliega al abrir el lomo. Y para añadir aura, el área de los hombros donde están los colmillos se mueven para revelar lanzamisiles esculpidos. Por último, tendrá una pistola. Lo que sí le hizo gran falta, pero se entiende que no fuese añadido por ser un líder y no un commander, porque si hubieran incluido esta arma hubiera sido un clase commander, es el Matrix Booster, un cañón de gran tamaño que usó contra Unicron. Posiblemente DNA termine relanzando el que sacó hace años para la primera figura porque no necesita ninguna modificación puesto de que no forma parte de la transformación. Ahora yendo con Studio Series, aquí es donde se descontroló todo, ya que las figuras fueron muy llamativas tanto para las películas como para los del 86. Empecemos con este primero. Solo presentaron dos figuras, el clase Voyager Thundercracker y el Deluxe Wind Charger. Este último es una muy buena actualización, aunque se ve como una versión agrandada del Legend que salió en Power of the Primes. El modo vehículo cumple al parecerse y hacerlo con las proporciones adecuadas semejantes a la caricatura, como lo hicieron con Bumblebee. El modo robot es donde no resalta mucho, puesto que al compararlo con el modelo de animación, este se ve muy alejado por las proporciones extrañas de los brazos, que son muy voluminosos, con un torso pequeño, y los pies pasa lo mismo, al estar comprometido al formar parte de la parte trasera del auto, pero fuera de eso no deja de ser una figura interesante con una buena articulación. En cuanto a sus accesorios, incluirá una mini pistola y un efecto de impacto para el pecho, cosa que no tiene mucho sentido ya que su muerte no salió en cámara como con Wheeljack, así que no se sorprendan si a lo largo del 2026 sacan un 2-pack de las versiones muertas de estos dos, como lo hicieron anteriormente con Ironhide, Prowl, Brown y Ratchet. El Voyager que tendremos fue una grata sorpresa al presentar un nuevo molde para los Seekers, terminando así la sobreexplotación que se originó desde Earthrise, pero en vez de que sea un Starscream, iniciaron con Thundercracker. Este nuevo molde humilla por mucho a la previa figura al tener una abismal aproximación al modelo de animación con mejores proporciones y esculpidos más exactos, sobre todo en el área de las piernas y del pecho. La transformación es nueva, pero se nota la pequeña influencia del previo Voyager. El modo Jet tiene mejoras considerables, aunque sigue pecando de tener visible las piernas, pelvis y pecho, pero la gran diferencia es que estas partes se intentan ocultar un poco mejor. Y además este incluye dos cosas que le hizo mucha falta al previo Voyager, teniendo el tren de aterrizaje y para una mejor jugabilidad el cristal de la cabina se podrá levantar. Algo súper innecesario, pero un detallazo que lo hayan incluido. El modo robot no se queda atrás, al relucir mejores detalles, ya que se eliminó el horrible kibble de las aletas traseras del jet para llevarlo a la espalda, aunque para muchos esto sería un punto negativo puesto de que recurren al partforming. Es un sacrificio cruel pero necesario para la estética. También tendrá mejores articulaciones en el cuerpo que no tuvo el de Earthrise, al tener rotación en las muñecas y poder girar la cintura, ya que no estará limitada por la pelvis. Solo será cuestión de tiempo para que saquen Skywarp y los Conehead, además de que esperemos de que saquen un 2.0 del Coronation Starscream. Ahora para las películas tenemos la presentación de Alpha Trion y Arachnid, figuras de las cuales ya hablé hace un par de minutos, así que vamos directamente con los de Bayverse. Solo anunciaron 3, un Deluxe, un Líder y el tan esperado Titan Class. El Deluxe que nos enseñaron es la tan esperada actualización de Barricade de The Last Knight, y aquí es donde se dividió un poco el fandom, ya que hubo muchos que les gustó y otros muchos que les disgustó por la estructura que tiene, pero en términos generales es mucho mejor que el Deluxe de hace 8 años. El modo vehículo es su punto más fuerte, ya que no tiene competencia alguna al compararlo con el Deluxe de The Last Knight, que era simple, brusco y carecía de detalles al basarse en artes conceptuales de un Mustang que solo tenía los faros de policía. En cambio, el Studio Series aprovechó eso
torso y se igualó al usar al de la película, teniendo todo lo que le faltó al anterior, como un mejor esculpido del frente, la defensa de los cristales traseros y el gran spoiler o alerón que le hacía tanta falta al otro. Y se supone que las aplicaciones de pintura serán iguales al del render, pero lo que nos preocupa mucho es que por esa nueva política ridícula cuando salió su versión de Hot Wheels, al eliminar la tan característica frase de Barricade que es Punish and Slave, nos preocupa pensar que pasará lo mismo con este Studio Series. El Mo Robot es donde se llevó opiniones divididas, pero a decir verdad tiene una mejor silueta, ya que no se ve como una tortuga ninja como lo fue el del 2017, pero su mayor pecado es la horrible decisión en la transformación de los pies que afecta mucho a su estética, al verse igual de mal que los pies de Mirage, teniendo el keyboard de la parte superior que cubre las ruedas. Lo más resaltante es el nivel de detalle que le metieron como un pecho falso para incluir la placa donde venía colgado el logo de Decepticon, y lo mejor de todo fue que se respetó cada detalle esculpido para el rostro, incluyendo el pequeño binocular que tenía a un lado. Lo único que sí omitieron, y en esto sí le ganó el premio deluxe, fue que no esculpieron las nudilleras donde venía escrito el Punish and Slave. Entendería que no vengan escritos por esa ley, pero mínimo lo hubieran esculpido. El que tiene la mano derecha no es la nudillera, es el taser, que era un arma extra que jamás usó en la película. Entre sus accesorios tenemos 3, 2 pistolas que en su poca participación en la película no usó, pero sí las tenía en el modelo CGI, y cada una tiene esculpido un poste para poder colocarlo en los laterales de sus muslos. Pudieron no haberlos incluido, pero se tomaron la molestia de hacerlo. El último accesorio sería su característico cañón de 6 cilindros que tenía este diseño, y ojalá saquen una versión concept art pero con la cabeza de la trilogía como se tenía pensado originalmente, pero espero que sea con las gafas para que se vea más fachero. El único líder que tendremos en esta primera wave es Nemesis Prime de The Last Knight, reutilizando el molde de Optimus de Age of Extinction que salió hace pocos meses. En el evento se dijo que Nemesis contará con aplicaciones de pintura un poco más oscuras, debido a que el que se usó en el evento es el mismo clase líder pero con las nuevas piezas, así que las aplicaciones de pintura las veremos a finales de año posiblemente. Lo único que presenta este líder tamaño Voyager es el esculpido de los antebrazos cuando ya se volvió un caballero, y sería la primera vez que un molde de Optimus, o bueno, en este caso sería Nemesis, no tenga el mold plate o cubreboca. Y es sorprendente el gran nivel de detalle esculpido que viene con él. En cuanto a sus accesorios, se eliminó la espada de Energon, obviamente, siendo reemplazada por la cuchilla que usó para casi matar a Bumblebee, que se puede colocar en ambos brazos, gracias a un pequeño orificio. Aunque esto no tiene mucho sentido, pero la opción se agradece. Además se añadió la escopeta que solo utilizó para esa batalla. Fueron buenos accesorios a decir verdad, pero también hubiera sido un detallazo que incluyeran la Quintessa, al menos para que valga el precio del clase líder. Ya para finalizar tenemos la presentación del primer Titan Class para esta línea. Muchos creíamos que sería Stratosphere cuando se filtró en las listas, porque era lo más obvio, pero resultó ser otra cosa, ya que sería un Grimlock 2.0. Es curioso que días antes Byway anunció su versión de Strafe y boom, Hasbro en la Comic Con sacó este titán y asimismo la confirmación de los demás. Según los expositores aseguraron que cada año tendremos uno, y no necesariamente serán titanes. Supongo que Scorn lo será y quizás Slug y Strafe terminen siendo Commanders. Bueno, en cuanto a la figura, el modo T-Rex tiene muchas cosas buenas como unas cuantas carencias. Lo más resaltante es que lograron darle mejores proporciones, muy diferente a como era el clase líder de hace años, que tenía piernas grandes y torso chico. El titán contará con más detalles esculpidos a lo largo del cuerpo, añadiendo más picos en la espina dorsal como en el render. Lo que se agradece mucho es que los mini brazos tendrán 3 puntos de articulación, desde la base, flexión de codos, y sus mini muñecas podrán rotar 360. En el esculpido de la cabeza se añadió la pieza más importante, y es la lengua, que tiene una pequeña articulación, y asimismo en la garganta tendrá un puerto de 5 milímetros para poder poner efectos de fuego, que según Evan no vendrá con dichas piezas, así que esto fue decepcionante. Los puntos negativos que podría resaltar es que le hizo falta más dientes en el área de la comisura bucal. Ahora el Mo Robot es una cosa bien bárbara, es una gran mejora a comparación del clase líder al ya no tener piezas que comprometan la transformación al dejar un keyboard estorboso, al menos en la parte del frente. Por ejemplo, los antebrazos son piezas independientes muy diferentes al molde anterior, porque ese tenía la mandíbula en el brazo izquierdo. Otro ejemplo radica en los pies, que las garras del T-Rex eran parte de los talones. En este caso sí serán los pies como tal, solo que los 3 dedos se juntan para formar sus zuecos. Y sí, tendrá el pico que sobresalía, solo que este está oculto dentro de las garras. Algo que modificaron
criticaron también fue el pequeño faldón. El clase líder tenía una placa que se veía raro al articular la figura. Con el titán decidieron dividirlo por partes para mantener la estética y no se ve un esculpido simple por dentro. Y sobre la parte de la espalda, aquí es donde podemos decir que el que salió hace tiempo lo hace mucho mejor, ya que no tiene nada de kibble, mientras que este titán tendrá varias cosas, como las manos, torso y columna del T-Rex colgando ahí, al intentar recrear la capa. El último detalle que vi que muchos se quejaban es que no tenía los cuernos en la cabeza para los hombros. Esto fue algo más visual que el SS-07 nos acostumbró, puesto de que el modelo CGI dichas partes no existen y se nota cuando está peleando contra Optimus. En cuanto a las articulaciones, son las básicas y comunes para este tipo de figuras. Se añadió en las manos un punto de articulación para sostener sus accesorios y dos para el pulgar, y sin obviar la falta de detalles en el esculpido. En cuanto a sus accesorios, cuenta con dos. Vendrá con la bola con púas que es removible para la mano derecha, aunque me hubiese gustado que también integraran un extra como las cadenas que tiene cuando pelea contra Prime, y además incluye el mazo colosal que tiene una ingeniería inspirada en el clase líder de Age of Extinction, al formar parte de la cola, pero en este caso se ejecutó mejor, con un buen tamaño y similitud al render. Honestamente se me hace un excelente Titan Class, pero también me hubiese gustado que fuera Stratosphere, para completar así el cast Autobot de Rise of the Beast. Además, por lo que diré a continuación, es posible que muchas personas estén en desacuerdo y otras sí me lleguen a dar la razón. Seamos honestos, es un titán chaparro, como el Star Convoy, y para remate, no tendrá accesorios extra, solo la figura sin más. Al compararlo con su contraparte líder de G1 y con el propio molde de Prime, siento que la escala no es la más precisa, y siento que si lo hubiesen hecho un poco más grande, como unos 5 centímetros más, casi de la altura de Omega Supreme de Siege, hubiese tenido una mejor ejecución en algunas partes de la transformación o incluso en articulaciones, porque si recordamos cómo se veía Optimus al lado de Grimlock cuando estaban peleando, este le llegaba apenas a las rodillas, mientras que el Studio Series ya le sobrepasa hasta los muslos. Pero en fin, esperemos que su precio sea similar, un poco menor al del Star Convoy, que costó unos $125 y no termine costando mucho más. Y bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Les agradecería que usen los links de compra de AliExpress porque eso me ayudaría muchísimo. Espero que les haya gustado, entretenido e informado sobre todo. Recuerden suscribirse, activar la campanita, dejar un like y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. Bye.